Tanto la voz, como las imágenes va a ir grabadas y eso le voy a pasar ya hoy día o mañana a Yulisa, ¿no? Ya, o a los dos les puedo pasar, no sé si se puede a los dos en uno. Ya. Entonces vamos a comenzar por fiebre aftosa. Ya. Fiebre aftosa es una de las principales enfermedades que afecta desde el punto de vista económico, ¿no? Por eso es que en todos los países lo primero que se trata de controlar es fiebre aftosa, ¿no? Si los países están libres de fiebre aftosa, pueden exportar carne. Fiebre aftosa entonces es una enfermedad viral contagiosa que afecta a animales de pezuña hendida. Otra cosita, ya les dije, ¿no? En el transcurso de la clase, yo voy a llamar a cualquiera de ustedes que esté presente, que ha estado presente, ¿no? Para hacerle alguna pregunta. Y si no está, ya le pongo falsa, ¿ya? Porque a veces abandonan la clase. ¿Ya? Y eso va en provecho y en perjuicio de ustedes también, ¿no? Ya. A ver, Mendoza Rudy, ¿está? Sí, doctor. Ya. A ver, nómbreme unas 4 especies que tienen pezuña hendida. Los cerdos, Ya, bien. la vaca, ¿Quién es? los equinos. No, a ver. Pezuña hendida quiere decir. A ver. Apaguen su micrófono, el resto, por favor, no perjudican. ¿Qué más? Las cabras. Ya, las cabras, ¿está bien? ¿Qué más? Las cabras. ¿Qué Los más? ovinos. Ovinos, ¿qué más? Vamos a tener que silenciar, no dejan pasar clases. Bien. Ya. Ya. Stephanie. Ya. Ay. Un ratito, jóvenes, un ratito. Por silenciar me pasa otra cosa. ¿Por qué se sale? Sí, solo hacer eso. Ya. Ya. Seguimos entonces. ¿Cuáles son los de pezuña hendida? ¿Me dijo? A ver. Apenas 2 ha nombrado. Bovinos, caprinos, ¿cuáles más? ¿Me está escuchando? Sí, doctor. Ya. ¿Nada más? Los cerdos y los ovinos, doctor. Cerdos, bovinos, ¿qué más? Caprinos. Ovinos. Ovinos. Las ovejas. Por favor, les recomiendo, jóvenes, apaguen sus micrófonos, perjudican. No voy a estar a cada rato haciendo callar. Ya. Todos los animales pueden enfermar fiebre aftosa, ¿no? Se caracteriza por producir fiebre, por eso se llama fiebre aftosa, y porque produce aftas o vesículas, ¿no? De ahí viene su nombre, lesiones vesiculares. Está distribuida en muchos países, aunque muchos también lo han erradicado, ¿no? ¿Cuál es la importancia de esta enfermedad? Es más que todo económica, ¿no? Y es una enfermedad que se difunde muy rápidamente
y se contagia fácilmente también, de alta morbilidad. Esta es una de las enfermedades de declaración obligatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier veterinario, ya sea de práctica privada o un veterinario del Estado, está obligado a comunicar a las autoridades sanitarias, puede ser SENASAC, a los del programa de fiebre aftosa, PRONEFA, ¿no? O al laboratorio central, que es el, a ver, ¿cómo se llama? Cambia, que creo que cada año cambia, ¿no? Lidibet, ahora no sé qué se llama, ¿no? Que está en la Avenida del Ejército. Deben comunicar de las sospechas, simplemente ante sospechas de esta enfermedad hay que comunicar, ¿no? De ahí van los veterinarios ya a hacer el control o a tomar las muestras. Bueno, esto es de hace muchos años, ¿no? Hace unos 10 años, esta era la situación de fiebre aftosa, donde estaba en color rojo, todavía no se había erradicado, ahora está erradicado en Brasil, en el Perú, en Colombia. En Colombia y en la frontera con Venezuela, el año pasado hubo un brote, ¿no? ¿Por qué? Porque Venezuela está con problemas políticos y esos problemas políticos están afectando al control de sanidad en los animales. Y apareció un brote, entonces los colombianos tuvieron que dar un gran apoyo a Venezuela para controlar ese foco. Argentina también hace unos 10 años estuvo en el 2001 tuvo un brote de aftosa, y creo que salió el virus de un laboratorio, ¿no? Pero Chile estaba libre. ¿Por qué? Porque Chile está pues con una barrera natural que son la cordillera, ¿no? Entonces se puede controlar ahí fiebre aftosa. Paraguay también ya controló, ¿no? Nosotros estamos ya en las últimas etapas de la erradicación de brucelosis, perdón, de fiebre aftosa, pero hay un problema, ¿no? Estamos en el Beni, ya están sin vacunación y nosotros aquí en Santa Cruz estamos con vacunación, ¿no? Porque todavía hay el riesgo de que aparezca algún brote. Tenemos especies salvajes, ¿no? Que pueden mantener el virus en forma latente. Entonces es un riesgo nomás no vacunar a los animales, ¿no? Claro, en las últimas etapas, cuando ya estamos realmente seguros de que no hay aftosa, recién podríamos entrar a un programa, a la etapa de erradicación de fiebre aftosa sin vacunación, ¿no? Entonces los venianos están corriendo un serio riesgo en este momento de que les aparezca un brote de fiebre aftosa y los encuentran los animales sin las defensas para esta enfermedad, ¿no? Sin la protección para fiebre aftosa. Por supuesto, Estados Unidos, todo el Caribe está erradicada fiebre aftosa, ¿no? Estados Unidos le conviene controlar estos países, México también, para que no entre fiebre aftosa a Estados Unidos, ¿no? En África todavía hay muchos países que aún no han controlado con rojo, ¿no? Igualmente en Asia. En Inglaterra también apareció hace unos 10 años un brote de fiebre aftosa debido también a un escape de virus de un laboratorio, ¿no? Bueno, y todo esto todavía hay fiebre aftosa en algunos países de Rusia, en la India, algunos de Oceanía, pero Australia, que es un gran exportador de carne, ya lo tiene erradicado hace muchos años atrás. Por supuesto, en los polos no hay fiebre aftosa. Esa es la situación más o menos a nivel mundial. Ahora, en cuanto al virus, es un virus muy pequeño, no tiene envoltura. Bueno, esas son las características del virus, estas son las dimensiones del virus, y es un virus ARN o RNA, ¿no? Y generalmente estos virus son virus mutantes, ¿no? Como el coronavirus, es un virus mutante. Entonces, por eso es que a veces no hay una protección del 100% de la vacuna, ¿no?
Entonces, el virus pertenece a la familia Picornaviridae. Pico quiere decir pequeño, un virus RNA, del género Aftovirus, y tiene 7 serotipos. Estos 3 serotipos, el A, el O, el A y el C, se encuentran en América, ¿no? Y todavía estos tienen subtipos. El O tiene 11 subtipos, el A tiene 32, el C tiene 5, ¿no? Y estos otros virus se encuentran en África, ¿no? El SARS-1, SARS-2 y SARS-3, cada uno con subtipos, ¿no? Igual el Asia-1 tiene 3 subtipos. Entonces, eso es importante, por eso es que se mandan muestras de animales con fiebre aftosa inmediatamente, porque se tiene que identificar el tipo de virus. Entonces, las vacunas, si hay un virus diferente al O, A y C, se comunica inmediatamente al programa a la institución a nivel de América, que es ¿cómo se llama? Que está en Brasil, ¿no? De que hay un nuevo tipo de virus, entonces esa institución ya comunica a los laboratorios, por ejemplo, si apareció el SARS-2, hagan una vacuna para el SARS-2, apareció en tal lugar, entonces los laboratorios tienen que fabricar esa vacuna con este tipo, ¿no? Porque con esto solamente la vacuna abarca el O, A y C, pero de estos, la vacuna que se utiliza en América no contiene estos virus, ¿no? Por eso es importante identificar qué tipo de virus está afectando en algún brote. ¿Qué características de resistencia tiene? Como todos los virus, vayan entendiendo eso, ¿no? Todos los virus se conservan muy bien en refrigeración y congelación, ¿no? Pero el calor los inactiva generalmente a 50 grados. El desinfectante más efectivo es el hidróxido de sodio al 2%, el carbonato de sodio al 4% y el ácido cítrico al 0,2%. Es resistente al fenol, los amonios cuaternarios que son desinfectantes de uso muy común, no tienen efecto contra el virus. Igual el hipoclorito de sodio o la lavandina no tienen efecto contra el virus, ¿no? Pero también, por ejemplo, aquí no está nombrado, pero el formol sí es efectivo al 2%, ¿no? El virus puede sobrevivir en los ganglios linfáticos, médula ósea y también en las carnes congeladas, ¿no? Con un pH neutro. Pero se destruye cuando el pH baja a 6. Más o menos es un virus resistente a las condiciones ambientales, ¿no? Muy parecido al coronavirus, ¿no? En el medio ambiente ya sabemos que puede estar hasta algunas horas ese virus, igual el virus de la fiebre aftosa. Por supuesto que en la sangre y cadáveres, leche y carne es un virus muy estable y permanece más tiempo, ¿no? Todos estos aspectos es importante, especialmente para los que están trabajando en el programa de fiebre aftosa. Tienen que conocer todas las características del virus, de la enfermedad, ¿no? Entonces, en cuanto a la epidemiología, es un virus ARN, dijimos, que afecta a animales de pezuña hendida, domésticos y también salvajes, no solamente domésticos, ¿no? Ahí están los venados, ¿no es cierto? Que son también rumiantes, ¿no? El búfalo africano es una de los, por eso que en África no pueden controlar fiebre aftosa, porque una de las especies que abundan son los búfalos africanos y es un animal que actúa como reservorio, inclusive no enferma, pero puede estar eliminando el virus, ¿no? La morbilidad, o sea, la capacidad de contagio es de un 100%, ¿no? Si entra un virus a una población, casi el 100% de los animales se infectan, ¿no? La capacidad de inducir la formación de anticuerpos es muy baja por fiebre aftosa, ¿no?
con la enfermedad. A eso se llama inmunogenicidad baja. O sea, no produce muchos anticuerpos. En adultos la mortalidad es baja, pero vamos a ver qué secuelas ocasiona. En animales jóvenes, peor si son recién nacidos, la mortalidad es alta y produce miocarditis, o sea que afecta al músculo cardíaco y mueren por insuficiencia cardíaca. Animales que están naciendo cuando hay un brote, seguro van a morir, ¿no? Pero los animales adultos pueden resistir, pero va a haber una serie de secuelas. Entonces, el virus es muy mutante porque tiene pues estos 7 serotipos, ¿no? Y todavía hay tipos y subtipos todavía de virus, ¿no? Por eso es que las vacunas a veces no son al 100% efectivas. No sé si la vacuna de aftosa creo que tiene un 90%. En cuanto a las razas, no hay diferencia en cuanto a la resistencia. El sexo tampoco influye en la presentación de la enfermedad, pero sí la densidad, ¿no? Mientras haya mayor cantidad de bovinos en un hato, ¿no? Y llega la enfermedad, la posibilidad de que se difunda es mayor, ¿no? Porque hay mayor densidad de animales. Y por supuesto los huéspedes naturales, que pueden ser los venados, ¿no? Pueden ser reservorios de la enfermedad, ¿no? En Estados Unidos, en las primeras etapas de control, perdón, en las últimas etapas de control de fiebre aftosa, tuvieron que sacrificar millones de búfalos, que son originarios de Estados Unidos, ¿no? Inclusive hubieron protestas de los conservacionistas, pero igual casi terminan con la población de búfalos, ¿no? Entonces, esos son los huéspedes naturales de la enfermedad. ¿Cómo se transmite? Estamos siempre en la epidemiología, ¿no? Entonces, se transmite por aerosoles, ¿no? Los aerosoles están en la respiración. Cuando respiramos salen unas pequeñas gotitas de agua, ¿no es cierto? Eso podemos notarlo, por ejemplo, mejor cuando está haciendo mucho frío. Cuando hace mucho frío, cuando estamos expirando, ustedes van a ver que sale como una nubecita. Esos son los aerosoles. Entonces, ahí pueden estar los virus. Y no solamente el virus de la fiebre aftosa, ahora el virus del coronavirus igual está en esos aerosoles. Y el virus puede ser llevado a largas distancias, hasta 60 kilómetros, ¿no? Eso yo tuve la oportunidad de tener un caso de fiebre aftosa y nos sorprendió cómo casi a esa distancia, un poquito más, casi eran 70 kilómetros, apareció un brote de fiebre aftosa, ¿no? Y eso era por los vientos principalmente. Y aquí, ustedes están viendo en este momento, ya estamos con vientos de tal vez 60 kilómetros por hora. Entonces es la forma ideal para que esas partículas virales sean transportadas, ¿no? Y el virus está pues en todas las secreciones, ¿no? Secreciones y excreciones, ¿no? Como saliva, la heces, la orina, la leche, el semen, está en grandes cantidades del virus, ¿no? También pueden contagiarse a través de fomites. Vamos entendiendo qué son los fomites. Los fomites contaminados, ¿no? Los fomites son objetos inanimados, ¿no? Que contienen el virus, ¿no? Un animal, por ejemplo, está tosiendo, ¿no? Junto a en un corral, y hay madera. Entonces, esas maderas ya contienen el virus y son fomites, son objetos inanimados. Las carretillas, la ropa del veterinario o los encargados de esas granjas pueden estar contaminados con virus, se llaman fomites, ¿no es cierto? Ya. Entonces, también se transmite por fomites. El contacto directo, por supuesto, entre animales infectados y animales susceptibles, ¿no?
Los bovinos que se recuperan pueden quedar como portadores inaparentes, o sea, no desarrollan signos clínicos, pero pueden difundir o diseminar la enfermedad casi de por vida. En cuanto a la transmisión, al hombre no le afecta la enfermedad. Se han detectado algunos casos de fiebre aftosa, principalmente en personal de laboratorio que está trabajando directamente con el virus. Entonces, a veces los médicos lo confunden con las aftas que se presentan en los niños o las personas, que eso es producida por herpes, ¿no? Pero fiebre aftosa de los animales, casi en forma natural, no se presenta, ¿no? Solamente en personal de laboratorio, donde están trabajando con una alta carga viral. Y principalmente se ha visto en las manos. Pero el hombre puede vehiculizar, puede llevar en la ropa, en sus calzados, el virus a otros lugares donde hay animales, ¿no? Entonces, los animales transmiten, perdón, contraen la enfermedad por inhalación. O sea, está llegando por el viento y ellos están inhalando, están introduciendo el virus hacia su organismo. Ya dijimos que el virus puede viajar hasta 60 kilómetros de distancia o más, ¿no? Entonces, cuando se rompen las vesículas o ampollas que pueden estar en la boca, en las pezuñas del animal, se rompen a las 24 horas y esas son fuentes pues, potenciales de reservorios de virus, ¿no? Entonces el animal va pisando los pastos y va contaminando también, ¿no? Entonces el animal consume esos pastos contaminados, o a veces los animales están babeando como tienen vesículas en la boca. No sé si ustedes han visto alguna vez a los niños, ¿no? Cuando tienen aftas, ¿no? Que es por un herpes, comienzan a babear. Exactamente en los animales ocurre eso, comienzan a babear y ahí en esa salivación expulsan grandes cantidades de virus que contaminan el pasto, contaminan los alimentos, otros alimentos que pueden estar consumiendo. Y también el virus puede quedar en el pelo, en la ropa de las personas. También el virus puede entrar por la piel intacta a través de heridas, ¿no? En las heces también, por las heces se elimina gran cantidad de virus, ¿no? Entonces las heces al eliminarse con el virus puede estar contaminando también a objetos o a alimentos. Entonces es un virus muy contagioso. En cuanto a la patogenia, ¿qué es patogenia? Patogenia se entiende que es todos los trastornos que ocurren dentro del organismo animal, ¿no? Entonces vamos entendiendo qué es patogenia, qué es etiología, ¿no? Qué es epidemiología. Todos esos términos ya deben ir entendiendo. Entonces, patogenia. El periodo de incubación es de 1 a 2 días. ¿Qué es periodo de incubación? ¿Quién sabe? Camacho Marisol. ¿Está? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué es periodo de incubación? Creo que han llevado ya en algunas enfermedades ustedes. En clínica de menores. A lo que tengo entendido, cuando el virus ahí afecta más en esos días, cuando el virus ya ataca más. A ver, no le entiendo. Su micrófono no está bien. A ver, más claro, ¿qué sería? ¿Desde cuándo hasta cuándo? El periodo de incubación es del día 1 al día 12, es cuando el virus ahí ataca. No se lo entiende. Bueno, se lo voy a traducir. Lo que dijo su compañera. Dice, desde que ingresa el virus hasta que aparecen los primeros signos clínicos. Eso es periodo de incubación. Entonces, ese periodo de incubación es tan corto de un día o puede ser tan largo como de 12 días. Entonces, primero el virus se multiplica en los epitelios
cavidad oral y faringe, orofaringe, por eso se dice, el paladar duro, el paladar blando y las amígdalas o tonsilas. ¿Mm? Ahí se multiplica. Después ya el virus pasa a la sangre durante 4 a 5 días y de ahí pasa a otros epitelios. Puede pasar a la misma boca, las pezuñas, ubre, otros, el corazón y glándulas. Glándulas y epitelios. No nos olvidemos que las glándulas son, ¿de dónde derivan las glándulas en su origen? ¿De qué tejido? Faldín. Faldín, ¿está Bianca? Sí, doctor. ¿De dónde derivan las glándulas? ¿De qué tejido? Muscular, nervioso, epitelial. Las glándulas derivan del tejido epitelial, si no me... No, ¿Sí? si no me equivoco es del epitelial, Ya. creo. Sí, tiene que tener eso llevamos en histología. Yo hace 50 años llevé histología, todavía me acuerdo un poquito. Todas las glándulas derivan en su origen del tejido epitelial. Entonces, ahí es donde llega también el virus. Y fíjense que estas cosas son importantes. Al afectar a glándulas, está afectando pues a todo el metabolismo del organismo, ¿no es cierto? Las glándulas producen muchas sustancias, hormonas, ¿no? Que regulan el funcionamiento del organismo. Ustedes lo han visto muy bien eso en fisiología. ¿Sí? Yeah. Y en muchos casos va a producir, en todos los epitelios se producen aftas, ¿no? Nosotros lo que vemos externamente, vamos a ver más allá adelante, son esas aftas en la boca, en las pezuñas. Pero si llegamos a abrir el animal, vamos a ver que las aftas están inclusive en el rumen, intestinos, ¿no? Entonces produce graves trastornos en el animal, además de afectar a las glándulas, ¿no? Entonces el virus se elimina por todas las excreciones, ya dijimos, ¿no? Leche, orina, heces, secreciones salivales, ¿no? Todas esas secreciones y excreciones, ¿no? Inclusive antes de que haya los signos clínicos y lesiones, ya puede el animal estar eliminando el virus, ¿no? Y continúan después de 3 a 4 días después de la aparición de las lesiones y signos clínicos, ¿no? Entonces, una enfermedad muy contagiosa, ¿no? Bueno, aquí estamos resumiendo la patogenia de la fiebre aftosa. Entonces, el virus puede entrar por la vía aérea o por la vía oral, ¿no? Se replica en las células epiteliales de aquí, de la cavidad oral, faringe, y luego pasa el virus a la sangre. Y por la sangre se difunde a otros órganos internos, otros epitelios y glándulas, y también a las pezuñas, a las ubres, a los pezones, ¿no? Y ahí es donde produce aftas. Nuevamente vuelve a la boca y ahí va a producir aftas, ¿no? Y en animales jóvenes va a afectar al miocardio, al corazón. Ya. Entonces, entre los signos clínicos, lo que resalta en esta enfermedad es, por supuesto, la fiebre alta que llega hasta 42 grados durante 2 a 3 días, la presencia de aftas o vesículas, ¿no? Que después de 7 días dejan unas úlceras o erosiones. Y sobre esas erosiones, como ya están, son lesiones expuestas, ya hay una contaminación con bacterias. Con infección se contamina con infecciones bacterianas, ¿no? Hay la salivación profusa, el animal al no poder comer alimentos, imagínense estar con ampollas desde la boca hasta el esófago, intestino, el animal no puede tragar alimentos, ¿no? Entonces ahí comienza a haber una pérdida de peso, por las vesículas en las extremidades hay cojera, y en los animales jóvenes o recién nacidos principalmente van a haber muertes súbitas
porque afecta al corazón. En vacas va a haber una drástica disminución en la producción de leche y como hay lesiones en los pezones va a producir mastitis, ¿no? Mastitis y también va a afectar a la reproducción. O sea, y eso es algo importante que entiendan. Todo animal que tenga fiebre por lo menos 1 o 2 días ya se afecta a la reproducción. ¿Por qué? ¿Por qué afectará a la reproducción? Aunque no es una enfermedad que afecta directamente a la reproducción, pero cualquier animal que tenga fiebre va a verse afectado en la parte de reproducción. A ver, mi pariente, Guzmán Tatiana. Guzmán Tatiana, ¿está? Sí, doctor. A ver, ¿por qué cuando un animal tiene fiebre afectaría a la reproducción? No sabría decirle, doctor. Ya. Yo les explico. Y es eso lo que ya tenemos que ir como futuros profesionales, ir razonando y pensando por qué ocurren determinadas alteraciones o fenómenos en el organismo animal. Los testículos o los ovarios, especialmente los machos, en los testículos, para formar espermatozoides, ese epitelio necesita una temperatura constante, ¿no? El momento en que esa temperatura de los testículos sube, ya se altera la producción de espermatozoides, ¿no? Y eso yo que hacía exámenes andrológicos lo he podido comprobar, ¿no? Aquellos toros que habían tenido fiebre daban mala calidad del seno, ¿no? Inclusive yo fui a una cabaña muy conocida, justamente cerca a la feria, porque ellos tenían que hacer los remates en la feria y necesitaban los exámenes andrológicos. Y había un toro de muy buena calidad que querían que entre a la feria. Y me dice, bueno, doctor, este toro tuvo fiebre, pero ya le ha pasado, estuvo con fiebre hace 3 días, pero queremos que vaya a la feria. Entonces, hágale el examen andrológico. Le hice el examen andrológico, pese a que yo le dije que no era necesario hacer el examen andrológico. Se le hice y fue mala la calidad del seno, ¿no? Y después el toro se echó ahí en el brete y seguramente estaba débil pues el toro, ¿no? No pudieron sacarlo, tuvieron que sacarlo con un tractor, ¿no? Eso por no hacerme caso los veterinarios, ¿no? Y le dije que no era necesario hacerle un examen andrológico. No es necesario meterlo porque ese toro no va a tener buena calidad, pero como era buen toro, ellos seguramente querían venderlo, ¿no? 10,000, 15,000 dólares, pero como tuvo fiebre no producía semen, absolutamente ni un espermatozoide se movía, ¿no? Todos muertos. Entonces por eso afecta a los problemas reproductivos. Las hembras no ovulan, ¿no? Las vacas no van a ovular, ¿no? Porque para la ovulación también se necesita que haya una temperatura constante en los ovarios, ¿no? Esa es la causa por la que cualquier enfermedad que produzca fiebre va a producir alteraciones en la reproducción y además también porque son glándulas, ¿no es cierto? El virus se ubica en esas glándulas y por ese motivo también va a producir alteraciones en la reproducción, ¿no? Por 2 motivos. Y esas son las lesiones que podemos observar en la cavidad bucal, en el paladar, ¿no? La presencia de úlceras, que estas úlceras se rompen y dejan lesiones abiertas, ¿no? Y ahí entran bacterias ya. Entonces, contra el virus no podemos hacer nada, lo que se tiene que hacer es curar simplemente estas heridas, tal vez bueno, a nivel de campo inclusive utilizan limón, vinagre, o mejor nosotros le ponemos un antibiótico en spray, ¿no? Para tratar de curar estas heridas, ¿no?
Aquí vemos los pezones todavía con ampollas, ¿no? Estas ampollas después revientan y se forman estas úlceras, ¿no? Eso es muy clásico. Lamentablemente no tengo una foto de los cerdos, pero en cerdos es clásico la presentación de una úlcera. Yo tuve la oportunidad de ver, pero no pude sacar una foto. La presentación de una úlcera en el hocico. En las pezuñas, esto es lo que vemos. La presencia de, primero ampollas, después ya revienta y se hacen heridas, ¿no? Cuando los animales vemos babeando, ya hay que revisar la cavidad bucal y ver si no hay la presencia de aftas, ¿no? Entonces, ese es uno de los síntomas a tomarse en cuenta, salivación profusa, y después hay que ver la cavidad bucal si no hay lesión. Y por eso es que los animales no pueden caminar, porque imagínense, están con heridas abiertas, ¿no? Y les duele al presionar contra el suelo. Las aves no enferman, pero pueden ser vehiculizadores de la enfermedad, ¿no? Transportar el virus a largas distancias. Bueno, en los animales de pezuña hendida ya dijimos que las lesiones pueden encontrarse inclusive en la faringe, tráquea, bronquio, es lo que les dije anteriormente, no solamente en la cavidad bucal y las extremidades, sino también en los epitelios internos como los bronquios, tráquea, esófago, estómago, intestino, ¿no? Rumen. En los cerdos no pueden caminar. Yo también pude ver en algún momento un brote de fiebre aftosa en cerdos. Es espectacular la presentación. Los animales directamente caen al suelo, ¿no? Están con una fiebre alta, ¿no? No pueden pararse prácticamente, están echados. Y hay la característica en cerdos de que se presenta esa vesícula en el hocico, pero también en las almohadillas plantares, en las extremidades. Los animales no pueden caminar. En lechones, igual, la mortalidad es elevada. Por favor, apaguen su micrófono. Apaguen su micrófono, joven, perjudican. En lechones y también en terneros recién nacidos se presenta la forma cardíaca con mortalidad súbita. Y las cerdas que están preñadas o las vacas que están preñadas también van a abortar, y en esos o pueden nacer los terneros o los lechones vivos y a las pocas horas mueren. En ovinos y caprinos no es tan grave, pero pueden presentarse también con lesiones en las encías, paladar duro, en algunos casos abortos, y en muchos casos la enfermedad pasa desapercibida, ¿no? Esta enfermedad generalmente se complica con infecciones secundarias que pueden producir abscesos, y en nuestro medio tenemos los problemas de las gusaneras, ¿no? Tenemos la mosca que pone huevos y nos produce miasis, ¿no? Con frecuencia se desarrolla artritis, ¿no? Inflamación de las articulaciones. ¿De dónde se contrae la infección? ¿Cuáles son las fuentes de contagio? Lógicamente, los animales infectados, ¿no? Que entran en contacto con los animales sanos. Aerosoles, es lo que explicamos hace un momento. El contacto con objetos contaminados, los fomites. Por la ingestión de alimentos contaminados. Las personas que podemos estar llevando en la ropa, utensilios, el virus. A través de la inseminación artificial, especialmente de toros infectados, ¿no? Cuando proviene de toros infectados, el virus se mantiene muy bien en congelación. Bueno, productos biológicos contaminados, eso es menos probable, eso se refiere a vacunas principalmente. Y los vectores que pueden ser a veces las aves o las moscas, insectos, pueden de alguna manera ser fuentes de infección. Este es un virus ARN o RNA,
¿no? Igual que el virus del coronavirus, ¿no? Y son virus mutantes. Por eso es que muchas veces tienen que estarse chequeando los tipos de virus, ¿no? Y estar haciendo nuevas vacunas, ¿no? Muy parecido a los virus de las gripes comunes también, porque son muy mutantes, ¿no? Vamos a ver por eso que con este coronavirus que está afectando a las personas, la capacidad de mutación, ustedes están viendo, están apareciendo nuevas cepas, ¿no? Y que a veces las vacunas no, aparecen las nuevas cepas, pero las vacunas no aparecen, no se pueden fabricar a la misma velocidad que están mutando los virus, ¿no? Es muy difícil hacer eso, ¿no? Entonces, poco a poco van a aparecer nuevas cepas de virus y tal vez las vacunas no tengan o tengan un menor efecto sobre estos virus, sobre esas nuevas cepas. La respuesta frente a las vacunas es muy variable. En los animales puede durar de 1 a 3 años, en bovinos, ¿no? En porcinos hay que vacunar casi cada 6 meses. También tuve la oportunidad de estar en el control de unas cabañas de cerdos y alrededor habían problemas de aftosa, alrededor de esa cabaña, ¿no? Entonces a los cerdos teníamos que vacunar casi cada 4 meses porque estaban dentro del brote, ¿no? Por suerte, tomando todas las medidas de precaución, no ingresó el brote al establecimiento, ¿no? Los animales adultos que se recuperan actúan como portadores de la enfermedad, ¿no? Por eso es que en las etapas finales del control de aftosa, cuando aparece un brote, hay que eliminar los animales que presentan signos clínicos y también los que no presentan signos clínicos, ¿no? Para estar seguros que vamos a eliminar el virus. El diagnóstico. Va a ser importante, por supuesto, la historia clínica, los signos clínicos que ya hemos nombrado, ¿no? Aunque hay otras enfermedades vesiculares, como la estomatitis vesicular y el exantema vesicular, ¿no? Que son enfermedades también vesiculares y que en los laboratorios de todos los países hay un laboratorio de referencia. ¿Cómo se llama este nuevo laboratorio, nuevo nombre que le han puesto al IBIBET? Este laboratorio es del Estado y está antecito de la Politécnica, ¿no? Antes de llegar al estadio, ahí en la Avenida del Ejército está este laboratorio. Ahí se deben remitir las muestras, ¿no? Pero los veterinarios, algún veterinario que sospecha simplemente de enfermedades vesiculares en general, porque a veces no se puede diferenciar cuál de este es, vamos a ver un cuadro, deben informar de la sospecha de la enfermedad para que ya vayan los veterinarios a tomar las muestras. Bueno, ¿qué muestras se envían? Yo tuve la oportunidad de mandar muestras en brote de fiebre aftosa, ¿no? Porque yo estaba a 300 kilómetros. Entonces lo que mandamos hay un medio Valle que el mismo laboratorio puede proporcionarles, o en algunos casos se puede utilizar una solución saturada de azúcar. Eso lo podemos hacer en cualquier lado, ¿no? O sea, servir agua y ahí se diluye azúcar hasta que esté totalmente saturada y ahí en ese medio se pueden mandar las vesículas, ¿no? También se puede mandar sangre, se debe mandar sangre con y sin anticoagulantes, ¿no? ¿Para qué necesitamos todo esto? Para aislar el virus. Y eso es lo que hace el laboratorio porque nos interesa saber qué tipo de virus es, ¿no? Que está afectando o qué tipo de virus apareció. Cuando me tocó ver, yo tuve la oportunidad de ver 2 tipos del virus, el A y el C, ¿no? Mandamos muestras aquí al laboratorio que en esa época era el INBA. Creo que unas 5 veces ya cambió ese laboratorio el nombre. INBA e identificaron el A y después de otro brote también el C, ¿no? Pero las vacunas que había en el comercio contenían esos 2 tipos de virus, ¿no? Bueno, hay otras pruebas que se realizan, ¿no? La fijación de complementos,
suero neutralización viral, prueba de IVA para ver la actividad viral, inmunoelectroforesis, ELISA, ahora PCR también, ¿no? Pero no es necesario que ustedes digan, háganme tal prueba, ¿no? Si ustedes mandan sangre con anticoagulante, sangre sin anticoagulante, vesículas, es suficiente, ya en el laboratorio sabrán qué pruebas van a hacer con esas muestras. Pero esas son las muestras básicas y más importantes a mandar, ¿no? Clínicamente podemos hacer una aproximación al diagnóstico, ¿no? Es decir, estamos a nivel de campo, ¿no? Si vemos bovinos, si vemos cerdos, equinos, bueno, cobayos generalmente no los vemos, pero con estos tres podríamos llegar más o menos al diagnóstico. Con estas tres especies podemos llegar al diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, fiebre aftosa, por supuesto que afecta a bovinos, también a porcinos, pero no afecta a equinos. Bueno, cobayos también enferman. La estomatitis vesicular, que presenta los mismos signos clínicos, en bovinos puede presentarse, aunque no tan grave. También en porcinos, pero también afecta a equinos. Si vemos en estas tres especies, si vemos en equinos afta y vemos en bovinos, probablemente no se trata de fiebre aftosa, se trata de estomatitis vesicular. Y el exantema vesicular, que es otra enfermedad vesicular, no afecta a bovinos, pero sí afecta a porcinos y un poco a equinos, cobayos no enfermos. Entonces, más o menos con esta tablita podemos, a nivel de campo, dar un diagnóstico provisional, pero de todas maneras hay que mandar muestras al laboratorio para tener mayor seguridad, ¿no? Y el laboratorio le va a decir con seguridad es fiebre aftosa o es exantema o es estomatitis, ¿no? Y es tal tipo de virus. El tratamiento, y esto es importante que entiendan. Cuando estamos hablando de enfermedades virales, no hay un tratamiento específico para el virus. Lo estamos viendo ahora en el coronavirus, ¿no es cierto? En el coronavirus no hay un tratamiento específico para matar el virus, ¿no? Pero sí, lo que se hace énfasis es en la prevención y control, ¿no? En fiebre aftosa es muy importante la vacunación. Por supuesto, evitar siempre la entrada de animales susceptibles al establecimiento, a la granja, y hacer la vigilancia epidemiológica, ¿no? Que eso es lo que está haciendo en este momento el programa de fiebre aftosa, ¿no? Hay los veterinarios a nivel de campo, de las provincias, que están constantemente monitoreando, viendo si hay alguna sospecha de fiebre aftosa. Y la notificación de los veterinarios, tanto de práctica privada, por eso lo está con rojo aquí, de práctica privada o de Estado, está en la obligación de comunicar de las sospechas de enfermedad vesicular, de una enfermedad vesicular a las autoridades de sanidad, ¿no? Senasas, Pronesa o el laboratorio de Univet, creo que es ahora. No sé, Civivet creo que es. Ya. En caso de detectarse el brote, generalmente lo que se hace, inclusive ahí van en muchos países, ya interviene el ejército, ¿no? Y se clausura ese establecimiento, ¿no? No pueden salir personas ni animales de ese establecimiento, ni entrar tampoco, ¿no? En las etapas finales, lo que se hace es sacrificar todos los animales de esa granja. Por supuesto, el gobierno debe tener también los recursos para indemnizar, ¿no? Eso ha ocurrido en Argentina, eso ocurrió también en Inglaterra, donde los gobiernos tuvieron que indemnizar a los productores por el sacrificio de miles de cabezas, ¿no? Tanto de bovinos como de porcinos, que son las especies que más se ven afectadas. Entonces, en la última etapa, ya si aparece un brote, tenemos que sacrificar animales. Cuando ya ese es el riesgo, a veces
Por ejemplo, en el Beni, que está entrando, están con el programa de control de fiebre aftosa sin vacunación, puede ser catastrófico que entre que haya un brote de fiebre aftosa y los animales no están protegidos, ¿no? Y como estamos ya en una etapa final, tendríamos que sacrificar todos esos animales. Y esas son unas pérdidas grandes para el porcinocultor, para el productor, ¿no? Entonces, ese análisis tal vez todavía no lo han hecho bien en el Beni, ¿no? Tal vez por ahorrar un poco de las vacunas, pero ese ahorro podría significar en algún momento un grave perjuicio no solamente para esos productores, sino para todo el país, porque nos pueden cortar la exportación de carne y sus derivados, ¿no? O sea, ¿por qué estamos exportando carne a la China? Porque justamente estamos libres de fiebre aftosa, aunque sea con vacunación, ¿no? Pero si se detecta un brote de fiebre aftosa en Bolivia, nos cortan todos esos mercados, ¿no? Y no sé si ustedes han escuchado en las noticias, en el periódico, en las redes sociales, el rubro de la carne ha sido uno de los rubros que durante la pandemia prácticamente no se paró y fue uno de los rubros que más creció, que más generó ingresos para el país. Más ingresaron divisas por la exportación de carne. Todos los demás otros productos bajaron en la exportación, pero sí la carne fue importante en cuanto a la exportación y al ingreso de divisas, de dólares al país. Que eso es lo que necesitamos, ¿no? El país necesita exportar, no que nos limiten las exportaciones como está ocurriendo en este momento, ¿no? El gobierno fija la cantidad de carne que se va a exportar, por ejemplo, cuando ya antes se hicieron los convenios o contratos con los países, por ejemplo, con China, de exportarles 20.000 toneladas, ¿no? Cuando el gobierno dice, no, vamos a abastecer al mercado nacional, ¿no? No, vamos a exportar solamente 10.000. Entonces, eso nos da la pauta de una falta de seriedad del Estado boliviano, no hay falta de cooperación con los productores, ¿no? Y a veces esos mercados cuesta conseguir, no es tan fácil, se esperan años, ¿no? Y que el gobierno desincentive esa exportación es una pérdida grande para los productores, pero no solamente para los productores, y eso no lo entiende el gobierno, es para el país, ¿no? ¿Cómo se fortalece un país? Es mediante el ingreso de dólares, ¿no? Cuando exportamos, están ingresando dólares. Y cuando importamos, están saliendo dólares, ¿no? Entonces, en algún momento, a veces las importaciones son más que las exportaciones. Entonces, hay un desequilibrio económico en el país, ¿no? Entonces, no hay tratamiento para esta enfermedad, solamente medidas de prevención. La vacunación es importante, la notificación obligatoria, la desinfección de los vehículos, materiales y equipos, ¿no? Yo estuve en una cabaña donde teníamos que hacer una cuarentena durante un mes, estuvimos encerrados los veterinarios controlando ahí la desinfección de los vehículos y materiales que entren a la granja. Ya, entonces recordamos, ¿a quiénes afecta la fiebre aftosa? Animales de pezuña hendida, son todas estas especies. ¿Dónde pueden estar el virus? En las carnes, ¿no? En los huesos, en la leche, el queso, sus derivados, en las heces, en los cueros, en los alimentos, ¿no? En todas esas son fuentes de infección. Entonces, ¿qué nos ocasiona el virus? Bueno, aquí estamos graficando para que no se olvide. Pérdidas de carne, ¿no? Entonces, los animales van a salir en mayor tiempo al mercado. Si deberían salir a los 2 años, no van a salir a los 2 años, van a salir a los 3 años, ¿no? Porque la recuperación es muy lenta.
hay pérdida de leche. Bueno, aquí estamos viendo, ¿no? La disminución en la producción de leche es drástica. Un animal, una vaca que producía 30 litros no va a producir 30, va a producir 3 litros, ¿no? Ahí están las pérdidas para el productor, ¿no? O a veces no hay, se cierra totalmente la producción de leche, cesa la producción de leche, o no se puede utilizar esta leche para enviar al mercado, ¿no? Pueden haber afecta a la reproducción, no puede haber muertes embrionarias, no se olviden de estas figuritas, puede producir muertes embrionarias. ¿Por qué? Porque está un animal, una vaca con fiebre, lo primero que tiene que hacer es, bueno, ¿me salvo yo o se salva la cría? Entonces, lógicamente, lo que se salva es, es la madre, tiene que salvarse, entonces lo expulsa al feto en la etapa que se encuentra, ¿no? A veces en embriones se están eliminando, ¿no? Y por último, puede producirnos inclusive la muerte en los animales, ¿no? Especialmente en terneros jóvenes. Entonces, esas son las secuelas que nos deja la fiebre aftosa, o las pérdidas también. Otras consecuencias, ¿no? Los animales quedan muy débiles. Y al quedar un animal débil, al menos en nuestro medio, tenemos otras enfermedades como por ejemplo babesiosis, tripanosomiasis, que es una enfermedad que se está difundiendo rápidamente. Eso lo estamos viendo en perros, pero también los perros nos sirven como unos centinelas en cuanto a la situación de esa enfermedad. Si un animal está debilitado, ¿no? Por ejemplo, por fiebre aftosa, rápidamente va a contraer estas enfermedades por parásitos sanguíneos y puede morir por anemia principalmente. Se limita la exportación de carne, ¿no? o prácticamente se deja de exportar carne. La granja entra en una cuarentena, no entran ni salen animales y por tanto va a haber una pérdida económica para el productor y en muchos casos para el país, ¿no? Por ejemplo, la Argentina. En la Argentina tuvieron que cerrar durante 2 meses la exportación de carne. Y ese país, pues, su fuerte en la parte económica es la ganadería y la agricultura, ¿no? Entonces, afectó en gran manera a la parte económica de los productores y del país, ¿no? Ya. Entonces, siempre debemos estar atentos a la presencia de animales que cojean, a la presencia de ampollas, ¿no? Que hay en los animales, ¿no? O a los signos clínicos que presenten los animales, ¿no? Y hay que hacer una revisión de esos animales para ver si no es fiebre aftosa. No nos olvidemos de comunicar inmediatamente a las autoridades de salud animal sobre las solamente sospechas de esta enfermedad, ¿no? Para que estas entidades ya tomen las medidas necesarias, ¿no? No se pueden trasladar animales de un lado a otro, no se pueden exportar las carnes a los países externos como lo estamos haciendo en este momento, ¿no? Son todas esas consecuencias que nos trae fiebre aftosa, ¿no? Entonces, avisarlo primero a las autoridades de sanidad animal. Si soy veterinario, antes que lleguen los veterinarios de Senasa, ya les digo, por favor, estos animales no se mueven de aquí, quedan aquí en la granja. Ustedes tampoco salen hasta que vengan los veterinarios del programa de fiebre aftosa. Y no ir a otras granjas, el mismo veterinario tendrá que tomar las precauciones. A veces hay veterinarios de práctica privada que atienden las granjas. Esos veterinarios no tienen que ir a otras granjas, ¿no? Como veterinarios también debemos cooperar en la difusión, en que esta enfermedad no se difunda. Y recordar siempre que, bueno, es para que no se olviden, le he puesto esta figurita bonita, que las lesiones en la boca, en las patas, en los pezones, puede ser fiebre aftosa, ¿no? Y debemos dar parte inmediatamente a las autoridades. Bueno, eso sería, jóvenes, por ahora. Si tienen alguna pregunta.
¿Tienen alguna pregunta? Doctor, en este caso, digamos, una consulta cuando yo detecto a la vaca en tiempo tardío, digamos, ya su pezón no tiene ninguna apta en la boca, ¿puedo decir que igual es fiebre aftosa o no? Claro, pero seguramente no es solamente esa vaca que tiene el problema. No, hay que revisar los demás animales. ¿Ya? Porque no todos están en la misma etapa, la enfermedad no está en la misma etapa, ¿no? Hay que revisar bien la boca, las astas, la pezuña de ese animal y de otros animales que lo primero que van a mostrar es babeo. Ya hay fiebre, esos signos clínicos, decaimiento, ¿no? Entonces hay que revisar al resto del hato, no solamente a un animal, ¿no? Y en los otros tal vez están comenzando las ampollas y en otros pueden curar solamente ver úlceras. Entonces hay que revisar todos los, en fiebre aftosa no aparece solamente un animal enfermo, aparecen varios animales enfermos y hay que revisar a todos los animales. Ya, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Otra consulta, doctor. Sí. ¿Cada qué tiempo se vacuna contra la fiebre aftosa? Ya, ahora con el programa de control y erradicación de fiebre aftosa, tienen sus calendarios establecidos ya para cada zona, ¿no? Por ejemplo, dicen para la zona de la Chiquitanía, tiene que vacunarse en tal mes, ya lo tienen fijado. Entonces, en esa época, los veterinarios autorizados para la vacunación tienen que vacunar, ¿no? Creo que está entre 8 meses a un año, no sé, ¿no? Pero en cada zona ya tienen establecidos los meses en que deben vacunar. No importa que sea época de lluvia, de sequía, igual tiene que vacunarse, ¿no? Entonces es el programa de fiebre aftosa el que define, el que tiene establecidos ya las fechas de vacunación para cada zona. No es el productor el que define, es el programa nacional. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, disculpe, no, para el tratamiento no existe, entonces dijo, ¿no? Si no me equivoco. Vuelvo a recalcarles, cuando estamos hablando de enfermedades virales, no hay tratamiento. No hay un antibiótico, no hay un medicamento específico para los virus. Ahora mismo estamos viendo con el coronavirus, no hay un medicamento específico que diga con esto lo voy a matar al virus, no hay, ¿no? Solamente son sintomáticos los tratamientos. Hay heridas, hay que curar las heridas nada más, ¿no? Listo, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta, doctor. ¿Cuál Sí. es hay alguna diferencia en los seriotipos, digamos, en los signos clínicos de los diferentes seriotipos de ahí que hay en el A y en el C? No, algunos sí solamente son un poquito más patógenos que otros, ¿no? La difusión de algunos es más, por ejemplo, del tipo, a mí que me tocó el tipo C. El tipo C se difunde a más larga distancia que el A, pero después los signos clínicos son los mismos. Son los mismos. No hay Ya. diferencia, sí. ¿Otra pregunta? Bien, jóvenes. De todas maneras, yo les recomiendo, una vez que pasamos las presentaciones, que les paso las presentaciones, vayan ya leyendo para que no se agolpen cuando yo les tenga que tomar examen, repasos, ¿ya? Entonces vayan leyendo, vayan viendo las presentaciones, escuchando las presentaciones, ¿ya? Pues para cualquier momento ustedes deben estar preparados para ese repaso.
Bien, joven, entonces, si no tiene más preguntas. Quería decirles algo. Las autoridades, no sé si han visto, ya han pasado un comunicado en el que ya van a permitir las clases presenciales, principalmente en las clases prácticas, ¿no? Las teóricas tal vez que van a seguir nomás virtuales. Bueno, clases prácticas en esta materia no es factible hacer, uno, por la cantidad de alumnos que hay, y otro porque yo le estoy hablando de fiebre aftosa. No está pues la fiebre aftosa en el Prado para que yo los lleve a ver allá, ¿no? O hablamos de rabia, no vamos a encontrar esos casos de rabia, pero sí tenemos las presentaciones, a veces yo tengo que salir al campo a ver algunos casos, y de esos casos son los que les voy a mostrar. Ya tengo algunos casitos nuevos para este semestre. Ahora, los que están repitiendo, no piensen que es exactamente lo mismo. Algunas cosas van cambiando, ¿no? Y a veces dicen, no, yo ya pasé la materia, ¿para qué voy a asistir a clases? Pero la asistencia también es importante, ¿no? Ya. Entonces, para nosotros van a ser nomás las clases virtuales, peor con la cantidad de alumnos que tengo, hasta ahorita ya son 56, y más 10, más que se inscriban, van a ser unos 66. ¿No? 66 no entra ni en el micro grande, creo, ¿no? Pero ya va a haber un tren, creo que va a pasar por el Prado, por lo menos en el tren los llevaré después. Ya, ¿qué más será? Pero sí, joven, eso sí quiero recordar. Los exámenes parciales van a ser presenciales, ¿no? Ahí puedo dividirlo en 2, 3 grupos para los exámenes. Hay unas aulas grandes arriba, en el pabellón principal, donde se pueden estar a una distancia de 2 metros, por lo menos unos 30 alumnos, ¿sí? 25 a 30 alumnos. Entonces se puede eso hacer. Pero los repasos tal vez que sean lo más virtuales, y las clases también van a ser virtuales en esta materia, ¿no? Prácticas mismo no podemos hacerlas. Uno, porque tampoco están los micros disponibles ahorita. Creo que hay problemas de mantenimiento, que no funcionan los micros, ¿no? Se han descuidado un poquito porque en esta pandemia podían haberse puesto bien los micros, pero no se los ha hecho ningún mantenimiento, parece, ¿sí? Y están todavía veremos las clases prácticas de las otras materias también. Peor en esta materia lo único que podíamos ir por ahí es al Prado, pero yo tengo la experiencia, ¿no? De controlar en las prácticas 60 alumnos no es posible, ¿no? Mientras uno está explicando, están escuchando 3, pero los otros 60 están en otras cosas, ¿no? Entonces no es pedagógico también llevar 60 alumnos a una práctica, ¿no? Por ejemplo, yo tuve un caso de un problema de erisipela en cerdo en un matadero, imposible, no me va a dejar entrar 60 alumnos, ¿no? Y eso también nos limita un poco las clases prácticas, pero principalmente es la gran cantidad de alumnos por grupo. Entonces, los exámenes sí van a ser presenciales, los parciales. Bien, jóvenes, entonces si no tiene más preguntas, nos veríamos el día lunes. Ojalá que ya definan quiénes van a estar definitivamente en el grupo. Doctor, una consulta. ¿Los exámenes serán de acuerdo a la fecha que pongan? Más o menos. En esta materia casi no hay problema, ¿no? Porque son enfermedades y prácticamente donde nos diga que tomemos los exámenes voy a tomar. No ocurre lo mismo en patología clínica porque un capítulo de patología clínica no lo puedo cortar a medias. En cambio aquí, enfermedades de bovinos, si no acabo enfermedades de bovinos, pues será para la otra evaluación. Aquí generalmente voy a tomar en la fecha que indiquen las autoridades. Todavía no ha salido el calendario. Ustedes han visto seguramente en los grupos, no ha salido el calendario académico de la facultad, aunque de la universidad ya está, ¿no? Pero no creo que vaya a variar mucho.
Listo, doctor, doctor, gracias. Bien, jóvenes, si no tienen nada más. Todo claro, doctor. Sí, Sí. Muchas gracias, doctor. muy bien, nos vemos el lunes. Hasta luego, doctor. Gracias, Hasta luego. doctora. Hasta luego, joven. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, joven. Hasta luego, señoritas.